San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Uno de los personajes más trascendentes en la historia bíblica y de la humanidad fue un hombre llamado Moisés, que tuvo el privilegio y la misión de Dios de comenzar a escribir la Biblia. Escribió los 5 primeros libros de la Biblia, sobre los cuales los primeros 5 libros de la Biblia se edificó, podríamos decir, todo el resto de la escritura. Fue un líder, fue un legislador, fue un hombre de Dios, un siervo de Dios y un hombre que, como digo, cambió el curso de la historia, porque Dios irrumpió en su vida y él con sus escritos cambió la vida para siempre de la humanidad. Como digo, sobre sus escritos se fundamentó el resto de la escritura, que siguió creciendo hasta como la conocemos hoy, la Biblia completa, y también fue el fundamento de la religión judía en los tiempos de Jesús. Y en este pasaje de San Juan capítulo 5 lo encontramos al Señor discutiendo con los religiosos de su época y diciéndoles que deben estudiar con todo cuidado las escrituras que ellos decían creer y que sabían de memoria y que provenían de Moisés y el resto de los profetas que siguieron después a Moisés. Parece raro que el Señor le esté diciendo esto a personas que eran tan entendidas en la Escritura, de hecho sabían los pasajes de la Escritura, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, a la perfección y de memoria, lo podían recitar, y el Señor les dice que lo revisen bien, que lo escudriñen, que lo revisen con todo detalle, porque a ellos les parecía que tenían vida eterna, pero las Escrituras, cuando se las observa con todo detalle, y sobre todo los escritos de Moisés, nos encontramos que, ya sea en forma de historia, en forma de parábola, en forma de profecía o en forma de símbolos, a través de todo lo que fue el sistema de sacrificios que nos aparecen en los libros de Moisés, prefiguraban la venida de el enviado de Dios mismo haciéndose hombre, de aquel enviado que iba a ser el sacerdote, iba a ser la ofrenda por el pecado, iba a ser el profeta, como el mismo Moisés lo dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Moisés le dice al pueblo, le deja escrito: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Es decir, Dios le iba a pedir cuentas de lo que hacía. Eso es residenciar, pedirle cuentas a alguien, sobre todo a un ministro. Es decir, que estaba profetizado por Moisés que iba a venir un profeta, y en otros lugares también, como digo, se profetiza otros aspectos de la obra de aquel enviado de Dios que sobresale en todos los escritos, que si lo prestamos atención podemos encontrarlo en cada uno de esos escritos. ¿Cuál era el problema de estos hombres? ¿Qué es lo que le pasaba? Ellos creían en Dios, conocían la Escritura, pero rechazaban a Cristo. Lo rechazaban de plano al punto que lo llevaron a la cruz. Lo crucificaron por mano de los romanos. Ellos insistieron en que se hiciera esto. Entonces, ¿qué problema tenía esta gente que había llegado a ser religiosa, a creer en Dios, pero a rechazar a aquel enviado de Dios, a su propio Hijo, que había venido a la tierra para que
Al igual que le pasó a Moisés, las personas escucharon la voz de Dios. Eso le pasó a Moisés. Oyó hablar a Dios. Luego Dios lo llamó y Moisés vio a Dios. Vio el aspecto de Dios, aunque no vio a Dios tal como es, porque como Dios mismo le dijo a Moisés, no puede ver a alguien a Dios, un hombre a Dios, y seguir vivo. No se puede ver a Dios. Es tan inmenso su poder que ningún hombre, ninguno de nosotros podría estar en su presencia y permanecer vivo. Es, perdónenme la comparación, como si nosotros quisiéramos presenciar una explosión atómica y contemplarla así, parados al lado. No duraríamos ni una fracción de segundo. El poder de Dios es infinitamente mayor que eso que estamos mencionando. Entonces nadie puede ver a Dios y vivir. Eso le dijo Dios a Moisés. Es decir, que Moisés, a quien vio, fue a aquel que declara, que manifiesta a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18, nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Es decir, que Moisés oyó la voz de Dios, vio a Dios y luego escribió la palabra de Dios y la hizo permanente. La hizo permanente para todos los hombres hasta nuestros días. Nosotros podemos hoy leer las palabras que escribió Moisés hace más de 3500 años. ¿Cuál era el problema de esta gente? Esta gente tenía una religión, esta gente creía en Dios, pero queda establecido claramente en este pasaje de San Juan, capítulo 5, que con eso no alcanza. No alcanza con tener una religión. Generalmente la gente tiene una religión para que Dios no lo moleste, permítanme decirlo así, para que Dios los deje tranquilos, para que no les requiera nada. Para eso sirve la religión. Lo que Dios pretende de todo ser humano es una relación personal, un encuentro con Dios, no una religión. La religión ha llevado a hacer cosas muy malas en nombre de la religión y en nombre de Dios. El Señor Jesucristo vino para establecer una relación con el hombre, empezando por hablar de la condición en que se encuentra el hombre. Y aquí, justamente en este pasaje, en que habla con gente religiosa, gente que decía ser creyente, gente que decía seguir a Moisés, les dice en el versículo 37, el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Es decir, que el Padre mismo dio testimonio del Señor Jesús. Pero fíjense lo que le dice a estos hombres religiosos: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros. Es decir, que por más que el Padre, Dios mismo, diera testimonio, ellos no escuchaban la voz de Dios, no habían, como Moisés, visto su parecer, ni tampoco la palabra que ellos leían y conocían permanecía en ellos. Es decir, como se dice en términos vulgares, le entraba por un oído y le salía por el otro. ¿Y en qué termina esta actitud? Sigue diciendo el Señor: porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Y entonces le dice el versículo que hemos leído: escudriñad las Escrituras. ¿Qué quiere decir el Señor? Ellos la leían desde chicos la Escritura, la conocían bien, pero la entendían mal. No buscaban lo que se encuentra permanentemente a lo largo de todas las Escrituras, que es la aparición del ungido de Dios, del Mesías, de aquel que va a venir de parte de Dios, para que nosotros podamos entender de una manera humana cómo es Dios, para que nos revele aquello que de ninguna otra manera el hombre podría conocer. Y no solamente es un problema de no entender la Escritura, pasa por un problema de la voluntad, porque en el versículo 40 el Señor le dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos buscaban la vida eterna, como todo hombre. Todo hombre quisiera tener la vida eterna, no perderse, no irse al infierno, pero no estaban dispuestos a ir a Cristo. Querían hacerlo a su manera, querían tener su religión,
y con esto creían que le alcanzaba. Y el Señor le dice, ustedes están entendiendo mal. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted estudia con sinceridad, si lee la Biblia con sinceridad, va a encontrar a aquel de quien la Biblia habla, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Dice el Señor en el versículo 41, gloria de los hombres no recibo, quiere decir no acepto, no vine acá para recibir la gloria de los hombres, como también dijo en otro lugar, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podréis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Parece mentira que una persona pueda declararse creyente en Dios, pueda leer la Escritura, pueda tener una religión y que Dios mismo le diga, usted no cree. ¿Por qué? Porque no acepta a aquel que Dios ha enviado. Se puede creer en Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Con eso no alcanza. No alcanza con decir creo en Dios. No alcanza con tener una religión. Lo que sirve verdaderamente es creer en Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, como aquel que ha venido para conectarnos nuevamente con Dios, lo cual sucede con todo hombre. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos desconectados de Dios. No podemos acercarnos a Él si Él no toma la iniciativa y se acerca primero a nosotros. Y eso es lo que hizo. Nació en esta tierra, se hizo un hombre para estar cerca de los hombres, podríamos decir, para vivir la experiencia humana. Pero esa no fue la única razón. Hubo infinitas razones que tuvo Dios, pero la principal fue solucionar el problema que nos separa con Dios, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que se aparta naturalmente de Dios y justamente, en muchos casos, elige tener una religión para no tener que comprometerse con Dios. Pero nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 39, hablando ya a aquellos que sí hemos encontrado a Cristo en la Escritura, aquellos que sí creemos en Dios, aquellos que hemos hallado la salvación en Cristo, aquellos que Dios oye las oraciones porque las hacemos a través de Cristo. Y nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 39, pero nosotros, los que hemos creído, no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Es decir, que los creyentes sí hemos encontrado a Cristo y sí sabemos que hay salvación en Cristo. Entonces nos cabe la pregunta a aquellos que creemos: ¿de qué manera estamos viviendo si nos comparamos con este diagnóstico que hace Dios, que hace el Señor en esta conversación con los líderes religiosos de su época? ¿A quién nos parecemos? Porque esta descripción que hace de ellos es muy bueno que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo la tengamos en cuenta para no caer en lo mismo, para que nuestra fe no se transforme en una religión formal que lo único que hace es permitirnos vivir sin tener a Dios en cuenta. Entonces nos habla el Señor. Primeramente, le dice a estos hombres: no buscáis la gloria que de solo Dios
viene. Muchas veces nos exhorta el apóstol Pablo, buscamos la vana gloria, la gloria vacía de este mundo, y no la gloria que de solo Dios viene, que es aquella que dice que la principal honra que puede tener un hombre es prestar servicio a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando en mi vida? Porque buscar la propia gloria, la vana gloria, como le llama el Señor, impide creer. ¿Cómo vosotros podéis creer si tomáis la gloria los unos de los otros? Si una persona está buscando gloria para sí mismo, como tantas veces sucede con los religiosos, eso le impide creer, eso le impide tener una comunión plena, porque está robando aquello que solo le pertenece a Dios. ¿Qué gloria puede tener alguien que ha estado perdido y el Señor lo ha rescatado? La única gloria que puede tener es la gloria que se le debe dar a aquel que lo rescató. ¿Cómo podéis vosotros creer si tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? También les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y esto sucede más de lo que quisiéramos en nuestra vida, porque muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, en lugar de consultarle a Dios, en lugar de preguntar al Señor y de pedir su opinión, como hacían estos líderes religiosos, no le recibimos. Lo rechazamos y hacemos lo que queremos. Por supuesto con las consecuencias que esto nos trae, porque nosotros no sabemos todo, no podemos conocer lo que va a suceder. Entonces también no me recibís, que el Señor le decía a los religiosos, puede cabernos a nosotros en algunos aspectos de nuestra vida. También dice el Señor, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El amor está. Qué tremendo sería que el Señor dijera eso, que no hay amor de Dios en nuestros corazones. Amor de Dios que lo primero que hace es reconocerle a Dios su poderío y ser agradecido con Dios. No tenéis amor de Dios en vuestros corazones. También le dice el Señor, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y muchas veces, como he dicho, los creyentes, al último que acudimos es al Señor, cuando las cosas se complican. ¿Y por qué solo acudir cuando las cosas se complican? ¿Por qué no estar siempre con el Señor? ¿Por qué cuando las cosas están bien, como dice Santiago, si alguno está triste, haga oración? Pero si alguno está alegre, cante salmo, no se vaya a divertirse por ahí. Adore a Dios, alabe a Dios por su alegría. Luego también el Señor repite esta frase, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. El creyente debe encontrar a Cristo cada vez que lee la Biblia. En la Biblia florece en cada uno de sus textos, pasajes, versículos, historias, parábolas, profecías. Aparece Cristo siempre. Por eso muchas personas no les gusta leer la Biblia, porque no aman a Cristo, no tienen el amor de Dios en sus corazones. Así que el Señor les dijo, nunca habéis oído mi voz, o la voz del Padre, nunca habéis visto su apariencia, o su parecer, y tampoco tenéis la palabra de Él permaneciente en nosotros. Yo puedo no haber visto a Dios, pero está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece por sí misma, pero también debe permanecer dentro del corazón de los creyentes. Entonces, muchas veces nosotros vemos estos pasajes en los cuales el Señor discute con los fariseos, con los líderes religiosos, y nos ponemos como espectadores cuando tantas veces debiéramos analizar estas palabras y ver hasta dónde se aplican a nosotros. Nunca habéis oído su voz. También Moisés le dijo al pueblo, rebeldes habéis sido desde que os conozco. Siempre con la misma actitud, no escuchar la voz de Dios. No tenéis su palabra permaneciente en vosotros. Quiere el Señor, porque el Señor ha puesto su Espíritu Santo
para que su palabra esté en nosotros. Ha puesto su Espíritu Santo para que su amor esté en nosotros. Ha puesto su Espíritu para que amemos a Cristo. Ha puesto su Espíritu para que entendamos las Escrituras al leerlas. Quiere el Señor que no nos suceda como estos hombres. Que el Señor, en un triste diagnóstico, le dice: el amor de Dios no está en ustedes. Por eso me rechazan. Ustedes son religiosos, pero en realidad no creen. Ustedes quieren creerle a Dios o creer en Dios, pero no aceptan al Hijo, aquel que Él ha enviado. Y el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre, nos dice la Escritura. Quiere el Señor entonces que reflexionemos para que ninguna de estas sentencias que el Señor les dice a estos hombres caiga sobre nosotros. Que no tenemos amor de Dios, que no entendemos la Escritura, que no amamos a Cristo, que no le queremos recibir, que no queremos venir a Él, que nunca hemos escuchado su voz, que no buscamos su gloria. ¿Cuántas cosas tenemos para reflexionar? Quiere el Señor bendecirnos para que en cada uno de estos puntos de San Juan capítulo 5, desde el versículo 33 al 47, veamos lo que dice y lo apliquemos a nuestra experiencia personal. Quiera el Señor bendecirnos. Amén.